Masetti, periodista y cineasta, nació en 1955 en Argentina. Creció en Cuba. En 1964 falleció su padre, Ricardo Masetti, amigo del Che Guevara y fundador de Prensa Latina. 10 años después, como miembro del Departamento de América cubano, inició actividades en América Latina, justamente. Fue guerrillero del ERP antes de participar de esas misiones que lo llevaron a Argentina, Nicaragua, Chile, Angola, Italia. La carrera revolucionaria concluyó en forma abrupta en 1989. Su suegro, el coronel Antonio Tony de la Guardia, fue fusilado junto al general Arnaldo Ochoa, héroe de Angola, y otros 2 militares cubanos por un dudoso tráfico de drogas y de marfil que involucraba a Fidel y a Raúl Castro. En 1990, Masetti se exilió en Francia, donde publicó 3 años después El furor y el delirio. No solo se trata de un itinerario, el de un hijo de la Revolución Cubana, como se llama a sí mismo, sino también de la trama íntima de acción internacional del Estado cubano y, en cierto modo, de un replanteo personal. Jorge, 30 años después, ¿cambiarías algo del furor y el delirio? Cambiaría muchas cosas. Debo decir que fue un libro que escribí casi enseguida de que me tuve que ir de Cuba, que tuvimos que escaparnos prácticamente con mi mujer, Ileana de la Guardia, la hija de Tony de la Guardia, que había sido fusilado en 1989. Y yo siento que en algunas partes hay una cierta carga de cólera que hoy, por suerte, no me acompaña. Digo por suerte no me acompaña porque la cólera creo que no es buena consejera ni ayuda a nada, sino que te destruye a ti mismo. Por otra parte, hay momentos en que me refiero a algunos de los que fueron dirigentes de la Revolución Cubana o de la dictadura cubana, se puede llamar de las dos maneras y las dos existen, donde quizás sea un tanto ofensivo, términos que hoy no utilizaría. Por otro lado, sin duda, en 30 años ha habido toda una reflexión, incluso con respecto a mí mismo. Para mí ese libro fue como una terapia individual, donde yo iba buscando respuestas, me caía como si me cayera de un pino y me iba agarrando de ramas. Primero el Che Guevara, mi padre, iba encontrando que no encontraba respuestas y el golpe fue duro. Pero sí cambiaría cosas. Yo creo que siempre en la vida cambiamos, por suerte. ¿Alguna vez dijiste que te hubiera gustado ser el hijo de Ricardo, el hijo del periodista y no del comandante segundo, héroe que te encaramaron en los hombros a los 9 años? Exactamente. Hubiera preferido tener un padre como todo el mundo, un padre con el que hubiera podido discutir, pelearme, tener mi rebeldía adolescente, como todos los chicos del mundo en general. Pero yo no pude tener eso. Desde que muy niño, de los 9 años, cuando él murió, dejé de ser Jorgito Masetti para ser simplemente el hijo del mártir o el hijo del héroe. Y esto realmente fue una carga que yo siento que pusieron en mi espalda, en mi inconsciencia, y que tuvo mucho que ver con lo que fue mi futuro después y con las elecciones que yo hice en mi vida, sin responsabilizar a nadie por eso. Yo asumo mis responsabilidades. Ya a mi edad, estar echándole la culpa pero yo sí creo que tuvo mucho que ver en elecciones que yo tuve que hacer después en mi vida. Fuiste en cierto modo preso de un sistema de educación, el de los pioneros, como lo llaman en Cuba, y eso no te llevó al arrepentimiento en aquel momento. Yo no diría preso de un sistema, porque puedo decirte que mi infancia en Cuba fue bastante feliz. Y no porque gozara de privilegios, que realmente los tenía en relación a otros chicos cubanos, por ser hijo de quien era, por ser extranjero. Yo en Cuba fui bastante, de niño, me refiero, porque bastante rebelde. Yo nunca fui ni joven comunista, era pionero como tienen que ser todos los niños, pero por ejemplo fui siempre bastante... cuando digo rebelde, bastante indisciplinado como alumno, no era el mejor, nunca fui el mejor de la clase, por suerte. Y entonces esa presión no la sentí tanto en Cuba. La sentí increíblemente después socialmente en Argentina, cuando tengo que ir por razones de salud de mi madre, y soy un adolescente, y empiezo a conocer gente de la izquierda argentina, y eso es donde encontraba un chico criado en Cuba, además hijo del comandante segundo, Jorge Masetti, que tenía que dar una
Sí, bien, tengo que decir que siempre en la escuela, en Cuba, sufrí estas presiones. A veces un profesor, cuando yo cometí un acto de indisciplina, en vez de mandarme a una esquina parado como cualquier otro, me decía qué pensaría su padre si lo viera. Entonces, pero yo nunca me sentí de chico, realmente. Mi infancia en Cuba, debo decir que fue una infancia feliz, como la de cualquier chico en cualquier lugar del mundo. No fui. Y después, ¿cómo te enrolás en el Departamento de América de Cuba? ¿O cómo te enrolan? No sé cómo fue eso. Bueno, justamente estando en Argentina en el año 72, tengo vínculos con gente que está en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que después formó la fracción 22 de agosto. Yo primero me fui con esa fracción 22 de agosto en el 73, e inmediatamente después que abren las relaciones de Cuba en Argentina, yo ya a fines del año 74 recibo la invitación a través del ERP, pero hecha por los cubanos, para que vaya a entrenarme a Cuba. Voy a entrenarme a Cuba y paso 2 años, un año de entrenamiento militar y luego de métodos conspirativos, que sería una suerte para conspirar y eso. Y ahí, por supuesto, vuelvo a tener contacto con las personas que se habían ocupado de mí cuando era niño. El comandante Manuel Piñeiro, que era en ese momento el viceministro del Interior y jefe del Departamento de Liberación, que después fue Departamento de América, y ahí entablo ese vínculo con ellos. De ahí salgo para Europa, de Europa regreso a Argentina en varias oportunidades. Ya ahí conozco al pelado Gorriarán, por ejemplo, estuvimos trabajando juntos en Europa, e incluso en algunos retornos a Argentina para sacar a algunos compañeros que estaban clandestinos. Y bueno, así, pero siempre manteniendo contacto con los cubanos. Ellos mantenían una observación sobre mí. Estando en Europa, el ERP se divide, el PRT, el Partido Revolucionario Trabajador, se divide, un sector que planteaba abandonar la lucha armada y otros que planteábamos continuarla. En el medio de esa discusión interna y de la división, surge la posibilidad de ir a combatir a Nicaragua. Y así, un grupo de 6 del Ejército Revolucionario del Pueblo nos vamos para Nicaragua antes del triunfo sandinista. Participamos en el Frente Sur. Allí estuvimos y, por supuesto, ahí ya estaban ya los servicios cubanos. Recuerdo que cuando llegué, uno de los primeros que vi fue a Tony de la Guardia, que ya lo conocía de Cuba porque él había estado en tropas especiales, que son los que dirigen las escuelas militares para la guerrilla. Estaba Renán Montero, que también. Y bueno, ahí entro en vínculos con ellos. Tenemos problemas internos con el pelado Gorriarán y ahí paso a trabajar con el Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano, que era quien se ocupaba de las relaciones políticas con la izquierda latinoamericana, y en particular empiezo a trabajar en la parte operativa de apoyo al movimiento guerrillero latinoamericano. Eso me llevó a Colombia, a Chile, a distintos lugares del continente. Eran los tiempos del idealismo todavía, ¿no? Andará Nicaragua su camino a la gloria y bueno, en cierto modo de la expansión de la idea de una izquierda integradora en América Latina. Yo sé que hay un tiempo de verbo que no existe, que es hubiera, pero ¿qué hubiera pasado si se imponía esta idea de la revolución cubana en el continente? Yo he sido muy criticado por algún sector de la izquierda, sobre todo esa izquierda guevarista, llamémosle así, que era la izquierda proguerrillera, que estaba por la lucha armada, y donde escribí un artículo y dije, por suerte no ganamos, porque creo que el autoritarismo nos hubiera llevado a modelos idénticos al que tiene Cuba hoy, al que tiene Nicaragua, donde la trascendencia se da a partir de las armas. Lo que da legitimidad son las armas y la actividad militar. Y eso hace que los que manden sean los que fueron comandantes o se inventen comandancia sin haberla tenido nunca, pero son las armas las que mandan y las que hacen silenciar a los demás. Yo me sigo reivindicando, si es que tiene algún sentido, porque yo creo que en pleno siglo XXI esto de izquierda y derecha está bastante confundido, se confunde bastante. Yo creo que hay un mundo autoritario y un mundo democrático hoy en día. Pero yo me sigo reivindicando, sigo creyendo en la justicia social. Creo que tiene que haber justicia social. Sí sigo creyendo en formas de igualdad, que no tiene que ver con el igualitarismo, pero sí la posibilidad, el acceso a la salud, a la educación, sí creo que tiene que ser la misma para todo el mundo, todos debemos tener acceso a eso. Y me sigo reivindicando de esa izquierda. Pero sobre todo, me reclamo pluralista, porque me di cuenta
cuando yo mismo sufrí esa opresión, y quizás fui egoísta antes y no me di cuenta, cómo ese modelo del partido único, los comandantes convertidos en jefes políticos, solo puede llevar a nuevas formas de dictadura, que es lo que se está viviendo hoy en Cuba y en Nicaragua en particular. ¿Cómo ves hoy a Cuba, bueno, Nicaragua, Venezuela, tantos años después de tu arribo a París? Y sobre todo, en el caso de Cuba, después del 11J, que fue en cierto modo una suerte de bisagra en la historia. Bueno, el 11J yo creo que mostró la cólera que se venía acumulando en el pueblo cubano ya desde hace años. Un proceso revolucionario que, hay que decirlo, tuvo un apoyo durante muchos años mayoritario de la población, lo que no justificaba a que se excluyera a aquellos que pensaban distinto, ojo, no pretendo eso, pero que sí tuvo un apoyo mayoritario. ¿Por qué? Porque vivía de los subsidios soviéticos, porque generó una cierta igualdad por abajo, pero una cierta igualdad, y lograba ese apoyo. Pero resulta que cuando se derrumba el campo soviético, que se producen cambios, que incluso militares cubanos empiezan a reclamar esos cambios, me refiero al general Ochoa, me refiero a Tony de la Guardia, me refiero a Patricio de la Guardia, me refiero a militares así que al general Abrantes también, que reclamaron esos cambios para Cuba, la perestroika, por ejemplo, quizás que hubiera sido distinto en Cuba, no digo que hubiera sido lo mismo, pero empiezan a reclamar eso, viene una ola represiva enorme, ya no se cuenta con los subsidios soviéticos para mantener ni siquiera ese nivel básico de sobrevivencia con el que se había mantenido la población, y la acumulación empieza a acumular una cierta cólera, la oposición crece, y creo que sí, que el 11J lo que nos demostró a todos, o demostró a todos aquellos que todavía no lo habían visto, que en Cuba se estaba reclamando lo mismo que se puede reclamar en Colombia, en Chile o en cualquier otro lugar, solo que sin ningún derecho. Y es el derecho a participar, el derecho a cambiar la sociedad, y sobre todo fueron jóvenes y jóvenes artistas los que salieron primero a la calle. No hubiera habido un 11J si no hubiera habido un 27N, que fue la movilización de los jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura. Entonces ha habido una acumulación que yo creo que la oposición cubana hoy se parezca mucho más a cualquier otra, de cualquier país autoritario, sea de izquierda o de derecha, por ponerle algún nombre. Yo creo que autoritario es simplemente autoritario. Y yo creo que mucho, y lo he notado, gente de izquierda que apoyaba la revolución cubana casi por una cuestión más religiosa que política ya, se dieron cuenta de que no, que ahí había una población que estaba reclamando y quería vivir como viven ellos y tener los mismos reclamos y los mismos derechos, incluso el derecho de luchar, porque incluso a eso se lo han quitado a los jóvenes cubanos. Con la salvedad de los presos políticos, que son más de 1000, con la salvedad del número récord de cubanos en el exilio, y con la paradoja de países que aún continúan apoyando a Cuba, sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, no, eso es terrible. Yo creo que el apoyo todavía de algunos gobiernos a Cuba, sobre todo se da en países que también son autoritarios, como Rusia, China, por supuesto Nicaragua, Venezuela, que no participa en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí, siguen dando el apoyo. Pero muchos sectores de la izquierda, por lo menos aquí en Europa, ya han reaccionado, y ya el cuento de la revolución cubana, que tiene más de 64 años, ya no lo cree nadie. Realmente se dan cuenta que sí, puede haber sido una revolución que se transformó muy rápido en dictadura. Yo creo que el 11J cambió todo. Y claro, la salvedad que hacía es muy clara. Te voy a poner un ejemplo muy rapidito, me lo contó un joven rapero cubano, no doy su nombre porque él no me lo autorizó, pero había un festival de rap en Chile. Todavía Boric no era presidente, era candidato a la candidatura a presidente, y Boric está en ese festival. Y cuando termina de cantar este muchacho, Boric va y lo abraza y le dice: me gustó mucho lo que hacías y lo que hiciste, solo que me doy cuenta que atacas el socialismo. Y le dice: no, yo no estoy atacando el socialismo, estoy reclamando lo mismo que reclamabas tú cuando eras estudiante y estabas en la calle. Yo quiero tener tus mismos derechos. Y Boric lo abrazó. Y creo que eso influyó, porque si vemos la actitud de Boric hoy, por ejemplo,
en relación a Cuba y a la violación de los derechos humanos, sea donde sea, creo que es consecuente. Para mí es una de las esperanzas de la izquierda latinoamericana. ¿Sos optimista en cuanto al futuro de Cuba? Sí, sí, sí. ¿Por qué soy optimista? Porque veo una juventud que sale de esta lógica que quizás se imponía en el siglo pasado de comunismo, anticomunismo. No, veo una juventud que quiere construir un futuro. Y ese futuro, por lo que más pelean ellos, es porque ese futuro sea plural, porque todos tengan derecho a la palabra. No están, vamos a callar a los comunistas, vamos a silenciar. No, no, que el Partido Comunista exista como cualquier otro partido. No digo que sea la mayoría, yo no sé porque no estoy en Cuba, pero hablo con ellos, tengo contactos y veo que esa juventud ha hecho del pluralismo casi una religión. Como es lo que le faltó a ellos, la posibilidad de la discusión plural, la posibilidad. Entonces, eso yo creo que garantiza un futuro democrático para Cuba, porque no solo las elecciones garantizan la democracia, lamentablemente, Jorge, aunque son indispensables. ha sido un placer, te agradecemos mucho. No, no, les agradezco a ustedes de verdad y poderme comunicar con Argentina, ese que es mi país también. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima.